Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. El pensamiento indígena contemporáneo es uno de los temas que ha provocado varias discusiones, debates y que recientemente ha redundado en un libro que se llama así, Pensamiento Indígena Contemporáneo. Ha sido impulsado por la Cátedra Mahatma Gandhi, del cual el Colegio de San Luis, junto con otras universidades y centros de investigación, forman parte. Los invitamos para que nos acompañen en este programa. Vamos a platicar con el coordinador de la obra, quien nos va a hablar precisamente de estos temas que se incluyeron y de cómo todavía tenemos mucho que aprender de los pueblos originarios y de la forma en que ven el mundo, pero no solo en la forma en que lo ven, sino en la que lo viven. Cómo aprender de temas tan elementales, tan básicos como justicia, desarrollo, participación política, comunidad, interculturalidad. De eso y más platicamos. Comenzamos. Bienvenidos. El pensamiento indígena contemporáneo es un libro coordinado por el Dr. Francisco López Bárcenas, profesor investigador del Colsan, donde participan autores indígenas de diversas partes de México. Esta obra, a través de 25 relatos, muestra las miradas de los pueblos contando su cosmovisión, su política, su defensa de la vida y el territorio, con la intención de que se conozca el legado que defienden desde la raíz los escritores. El libro propone cómo podemos dialogar en el conocimiento y el sentido que se da en una sociedad predominantemente mestiza. Las historias de este libro son producto de dos coloquios, uno de 2016 y otro de 2018, organizados en la UNAM desde el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, donde participaron distintas instituciones como el Colegio de San Luis. Te invitamos a conocer una parte de la riqueza intercultural de nuestro país mediante este ejemplar. Puedes descargarlo a través de la página web www.franciscolopezbarcenas.org. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio. Bueno, pues desde el Colegio de San Luis les saludamos y vamos a platicar con ustedes acerca de, ya vieron en la cápsula inicial, de este nuevo libro que se está presentando. Acá está, es El Pensamiento Indígena Contemporáneo. El coordinador de esta obra está con nosotros, es el doctor Francisco López Bárcenas, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y también pues un saludo. Bueno, pues este libro, El Pensamiento Indígena Contemporáneo, es resultado de un coloquio que hubo. Un coloquio es esta reunión en donde se juntan todos los expertos, todos los especialistas, científicos, sociales en su mayoría, para hablar de justamente el pensamiento indígena contemporáneo, que tiene temas, pues bueno, muy variados, y se concentró en esta obra. Este libro está publicado por la Cátedra Mahatma Gandhi. Esta cátedra, digamos que la hacen posible un conjunto de instituciones de educación superior, instituciones académicas, centros públicos de investigación como el Colegio de San Luis y muchas otras instituciones. A través de la Cátedra Mahatma Gandhi, que digamos es parte o resultado de un trabajo también, de un esfuerzo de muchas instituciones a través de lo que se le denomina Ora Word Mandala, que es digamos que esta especie de representación de la Universidad de la India que fundó Mahatma Gandhi por allá de 1920 y que ha extendido su trabajo, su presencia a lo largo del mundo. Llega a México a través de Ora Word Mandala y bueno, pues se alía con varias instituciones hasta crear esta cátedra. Espero no estarme haciendo bolas. Bueno, pues gracias a todo este trabajo de muchas instituciones se da como resultado, entre muchas otras cosas, este libro que usted ha coordinado. Platíquenos, ¿de qué va este libro? ¿Qué se encuentra aquí en esta obra? Pues porque es tan importante para dedicarle un programa. Sí, claro. Pues yo estoy muy contento con el libro por lo que has dicho. Efectivamente, viene de dos coloquios en realidad que se hicieron 2016, 2018. Creo que las fechas son importantes. En una está saliendo un gobierno federal que muy criticado.
en otra está entrando un gobierno también federal que estaba abriendo muchas expectativas y que al transcurso del tiempo pues está generando también ahí cierto descontento porque no se han cumplido todas. Menciono esto porque los que nos reunimos en estos coloquios, justamente estábamos pensando en qué podíamos aportar los indígenas a construir otro tipo de país. En el libro hay 26 indígenas, casi 28, porque algunos son ponencias, ensayos colectivos de 16 pueblos. Todos pensando en eso, ¿qué podemos aportar para la construcción de un país, para superar la crisis en aquel entonces, para sumarnos al gobierno después? Y ahora estamos también en eso. El coloquio, la verdad, la comenzamos a hacer entre algunos amigos que nos convocamos, pero muy rápido la UNAM, por ejemplo, se enteró y nos ofreció apoyo. Y se enteró el INA y nos ofreció apoyo. Total que terminaron apoyándonos la UNAM, el INA, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el libro escribimos, como digo, puros indígenas, no todos con grados académicos, debo decirlo, porque una de las cosas que se ve en el libro es que pues hay mucho conocimiento que no necesariamente pasa por las aulas, pero que es muy valioso y que hay que valorarlo en ese sentido, ¿no? Hay curanderas, por ejemplo, hay líderes comunitarios que no fueron a las universidades, que tal vez estudiaron primaria, secundaria, tal vez prepa, no tienen grados escolares, pero que están en el libro, porque pensamos que sabemos que dentro del ámbito de las discusiones, de las propuestas de cambio, pues tienen mucho que decir sobre eso, ¿no? Y como les decías también al principio, pues fue la Cátedra Gandhi donde el colegio participa, que tomó la iniciativa de editarlo, lo editó el colegio, como bien has dicho, en una coedición con la Universidad de Guadalajara, ¿no? Pues eso es en principio lo que podría decir. Por cierto, le enviamos un saludo al doctor Luis Guadalajara, que es la cabeza de esta cátedra aquí en el Colegio de San Luis, y que bueno, pues ha hecho un trabajo importante también para promover todo esto que propone la Cátedra Gandhi. Entre otras cosas es promover la cultura de la no violencia, ¿no? La cultura de la paz. Bueno, platicando sobre revisando el índice en principio, hay varios temas que nos llaman la atención porque, digamos, abarcan en lo general, pero también en lo particular, aspectos que nos siguen preocupando y que deberíamos como sociedad estar, creo que, dedicándole mucho más a fondo la atención que requieren. Y tiene que ver, por ejemplo, con filosofía, es decir, esta interculturalidad a lo mejor que no la hemos acabado de entender o de poner en práctica, asuntos de justicia que son tan añejos como la vida misma del México contemporáneo, y en donde pareciera más bien que nos hemos ocupado como de cuestiones un poquito más superficiales, de parecer que se aplica la justicia, pero que de fondo nos faltan todavía cambios muy estructurales. Y bueno, pues son algunos de los capítulos que ustedes podrán encontrar en este libro, que tiene que ver entonces con filosofía, justicia, desarrollo, lengua e identidad. Pero bueno, le voy leyendo antes de irnos a la pausa algunos aspectos que tienen que ver con estos grandes temas. Por ejemplo, hay uno que me llamó la atención que tiene que ver con, sobre todo partiendo de lo que nos decía el doctor López Bárcenas, de que escriben en este libro 26 indígenas de 16 pueblos originarios. Entonces, imagínese usted la cosmovisión que está plasmando acá. Por ejemplo, en el tema de filosofía hay un artículo que tiene que ver con la utopía de la interculturalidad. Ya inicio que le llamen utópico, ¿no? A este intento que llevamos varios años. Luego, modo de vida comunal, que también ya hemos platicado con el doctor Bárcenas, que proviene de una comunidad indígena de Oaxaca y que, bueno, pues nos ha explicado en muy diversas ocasiones que tienen este aspecto de vida comunal que también mucho deberíamos aprender ahí.
Luego viene otro artículo que se denomina una reflexión sobre los conceptos de honor y prestigio, que están muy arraigados y los mantienen, pese a que se muevan territorialmente. Los grupos indígenas nos podrían dar toda una cátedra de vida en torno a eso. Y en torno a la justicia, por ejemplo, lo que se puede encontrar acá tiene que ver con principios filosóficos del derecho, la justicia oral y comunal, participación política de mujeres en el ámbito comunitario, entre otros aspectos que ya también hemos platicado en anteriores elecciones, pues se han visto cómo se aprovechan esas coyunturas o esos marcos legales para seguir discriminando de algún modo a los pueblos originarios en su participación político-electoral. Pero bueno, de esto y más seguimos platicando. Lo que yo le quería decir en resumen, ya me perdí, era que este libro está disponible, se agotó la primera edición, digamos, impresa, pero está disponible en edición, en impresión bajo demanda. Y bueno, pues visite la página del Colegio de San Luis, ahí hay un apartado que se llama Fondo Editorial, y ahí puede usted encontrar esta opción para que lo puedan adquirir. Está en línea en diversos espacios para venta, ¿verdad? ¿En donde? ¿En el Sanborns, el Sótano, Mercado Libre, etcétera? No, ¿Todavía no? Ahorita estamos solamente acá en el colegio, Okay. y en la librería del colegio, como han dicho, y en la librería de la Universidad de Guadalajara. Muy bien. Bueno, vamos a una pausa y continuamos con esta charla. Bien, estamos de regreso, continuamos con esta charla. Está con nosotros el doctor Francisco López Bárcenas. Como ustedes saben, él es académico del Colegio de San Luis, forma parte del programa Agua y Sociedad, y bueno, pues es un experto en asuntos indígenas. Él es originario de uno de los pueblos originarios en Oaxaca, y bueno, pues hoy está platicando con nosotros acerca de este libro que recién se ha estrenado, El pensamiento indígena contemporáneo. Bueno, le platicábamos antes de la pausa de algunos de los aspectos que se incluyeron en el índice, algunos temas en el que participaron 26 autores indígenas de 16 pueblos originarios. Cabe recordar que, bueno, en nuestro país hay 68 pueblos indígenas, más o menos representan un poquito más del 10% del total de la población, según datos de INEGI. Cuéntenos, doctor, veía yo entre estos, que me llamó la atención, entre estos títulos que me llamó la atención, no sé si darme esperanza o desesperanza, que se llama La utopía de la interculturalidad desde la perspectiva rarámuri. Sí, mira, quisiera que me permitieran una anécdota sobre eso, que creo que ilustra, porque como bien dices, como también he dicho, en el coloquio, en el primer coloquio, solamente personas indígenas, pero estuvo abierto a todo el mundo que quisiera ir. La anécdota es que los no indígenas estaban como ansiosos de decir algo, ¿no? Incluso algunos amigos se molestaron porque no les dimos la palabra. Es que yo tengo que decir algo, es que yo no dudo que usted tenga que decir algo, el problema es que este es un asunto indígena. Me llamaba mucho la atención porque normalmente es al revés, ¿no? Y era como un espejo, digo yo. Siempre hablan los mestizos y los indígenas escuchan y pareciera que entienden lo que le estamos diciendo. Y parece que no es así. Y ahora pasaba al revés, que los indígenas estaban diciendo su palabra y los otros escuchando y pareciera que estaban entendiendo y parece que no también. Entonces hay un problema de comunicación intercultural fortísimo. En el segundo coloquio fuimos más drásticos y todas las ponencias fueron en lengua. Claro que la UNAM nos facilitó los traductores simultáneos, perdón. Cada ponente llevaba su traductor, entonces era muy fácil el diálogo. Es decir, un rarámuri hablaba en su idioma y llevaba su rarámuri, llevaba su traductor. Entonces eso facilitó mucho. El problema fue que llegó más gente que traductores había, y entonces había unos que se quedaban, bueno, ¿y qué dijo? ¿No? Y sucedía exactamente lo mismo. Le hubiera dicho para que sientan lo que uno siente cuando van a las comunidades. Exactamente eso. Porque uno va a los pueblos y se echa el discurso de buena fe, da un curso, da un taller, y ¿entendieron?
pues nos dicen que sí, pero en realidad parece que no, y es un problema de interculturalidad, ¿no? Y creo que se extiende en muchos sentidos, en problemas sociales, en políticas públicas. Muchísimos. Mira, puedo pasar a hablar, por ejemplo, de esto que dice la interculturalidad, que se refleja mucho en conceptos. Un concepto que muy en boga está, porque es un problema grave, es ambiente, medio ambiente, cambio climático. Y uno uno se hace acá como estudioso en nuestra cabecita una idea de eso y piensa que los demás tienen eso. No hay en ninguna de las ponencias que tenemos, aunque se trata el tema, no hay un concepto medio ambiente, entonces no nos entienden. Pero además no existe en ninguna lengua indígena. Bueno, pero es que ellos lo cuidan el medio ambiente de manera cotidiana Ahí desde está. su cosmovisión. Ahí está. Es la madre tierra Exacto. y el sol y el agua. Exacto, y entonces tenemos ahí que hay dos conceptos para un mismo fenómeno, o dos o más, ¿no? O al menos dos conceptos para un fenómeno que deberíamos entender si queremos dar un asunto de interculturalidad. Mencionabas justicia. La idea de justicia entre los indígenas, estamos hablando de indígenas que no están estudiados, es que les van a hacer un mal, porque va a llegar la policía, porque los puede golpear, porque va a llegar el Ministerio Público, porque se los va a dar a la cárcel. Esa es la idea que tienen de justicia. Cuando uno habla con los rarámuri, por ejemplo, pues se junta todo el pueblo, dependiendo del asunto, es como se va a llevar a cabo el juicio. Expusieron un caso, por ejemplo, en donde la afectada era una niña. Pues entonces los que tenían que juzgar eran niños. Y el defensor del acusado eran niños. Y las autoridades viendo, ¿no? En nuestra sociedad ni por equivocación. Tiene que ser primer ciudadano, 18 años, ser defensor, tener su cédula profesional, X cosas. Me llama mucho la atención también en ese mismo tema de justicia una ponencia de un compañero celtal de Chiapas que dice que justicia es que vuelva todo al equilibrio. Pero el que vuelva al equilibrio no es que se ponga de acuerdo el afectado y el que lo afectó, sino que también se pongan de acuerdo su familia y que se pongan de acuerdo la comunidad y que eso vaya en bien de la naturaleza. O sea, no es una cosa de que aquí nos arreglamos nosotros y ya. No. Pueden arreglarse ellos, pero si la familia no está de acuerdo, la sociedad no está de acuerdo, pues no hubo arreglo. Porque de lo que se trata es de, al final de cuentas, es de reparar ese ambiente social que permite la comunión entre las personas, ¿no? Y es que parecen principios tan básicos de justicia como lo que nos enseñaron los romanos en derecho romano, pero que aún persiste, porque habla uno de los artículos de justicia oral y comunal, que, sí. que son pues las bases Sí, prácticamente del derecho, ¿no? Exactamente. Entonces, pues lo que tenemos es eso. Yo creo que lo que aporta el libro es eso, abrir nuestro entendimiento hacia una cosa que se menciona también en alguna parte del libro, en la introducción, si no estoy mal. En el fondo, los que estábamos ahí partíamos de un hecho. Hay una crisis muy fuerte social, que no es una crisis económica, ni política, no, es una crisis de valores, es una crisis de civilización, que ya no estamos teniendo asideros como civilización para mejorar nuestra vida. Pero creo... Es una crisis de civilización, explíquenos, porque creo que ese concepto nos hace falta entenderlo. Lo hemos oído de repente, pero no le hemos dado la importancia que tiene, sí, creo yo. Nuestro mundo, el mundo occidental le llamamos porque viene de la parte de lo que nos heredó Europa. Primero lo que nos heredó Grecia y Roma y después lo que nos heredó Europa, que se fue formando cuando comenzó a haber hegemonías mundiales y que básicamente es el individuo en el centro de nuestra actividad, ¿no? Una separación de la sociedad y con la naturaleza, ¿no? Porque se entendía en ese momento que eran distintas, que tenían un tratamiento distinto, que la primera debería servir a la segunda. Mucho del trabajo de manera individual,
Eso es como lo que hemos tenido por siglos. Y por siglos, cuando llega Europa a conquistar América, pues esa es lo que nos traen, es primer choque de civilizaciones. Eso parece que ya no nos está dando mucho. O sea, ya el individuo por sí solo no es capaz, no tiene posibilidades de sobresalir. Ya el individuo, incluso yo lo veo y estoy convencido de que ya no es el centro de nuestras preocupaciones. Las personas ya quedaron al lado. Yo lo que veo es que en el centro de nuestras preocupaciones está la ganancia, está el mercado, está el dinero. el dinero. O sea, esa es una crisis fortísima. A eso me refiero cuando digo hay una crisis de valores, ¿no? Y lo que se ha visto también en esta coyuntura que nos está tocando vivir, que está pasando una cosa que cuando se hizo la Revolución Francesa, allá por el final del siglo XVIII, la burguesía que estaba surgiendo se negó a hacer, que era convertir en mercancía lo que era necesario para la supervivencia. Yo soy abogado, me ha tocado estudiar mucho el derecho civil, me ha tocado estudiar mucho el código napoleónico, y una de las cosas que me sorprende, por ejemplo, es que la burguesía en 1808 dijo, el agua no puede ser privatizada, porque la necesitamos todos. El día que uno de nosotros o un sector de nosotros se apropia del agua, ese día pusimos en peligro toda la vida. Sí que estamos en una crisis civilizatoria, porque estamos, parece, regresando pero a estos tremendos vicios, ¿no? Ahora muchas personas se creen dioses y quieren clonar a los seres humanos y a cualquier tipo de vida. Eso es una crisis civilizatoria. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Estamos platicando con el doctor Francisco López Bárcenas en torno a este libro que reúne conceptos interesantes y que creo que todos deberíamos conocer, saber, profundizar, el pensamiento indígena contemporáneo. Continuamos. ¿Estás pensando en hacer un doctorado? En el Colegio de San Luis tenemos abierta la convocatoria del doctorado en Ciencias Sociales. El objetivo de este posgrado es formar doctores en Ciencias Sociales con habilidades y conocimientos orientados a la investigación original de alto nivel y socialmente pertinente. Tienes hasta el 21 de abril para entregar la documentación correspondiente. Consulta los requisitos y plan de estudios del posgrado en nuestra página web, en la sección de convocatorias, www.colsan.edu.mx. Recuerda que todos los posgrados del Colsan cuentan con acreditación del Sistema Nacional de Posgrados de Calidad, es decir, puedes postularte para estudiar con beca CONACYT. No te quedes fuera. Bien, continuamos, estamos platicando sobre asuntos indígenas porque creo que, bueno, no creo yo, cree el Colegio de San Luis y creen todas las instituciones y la atención está, o debería estar el foco puesto en esos aspectos que nos pueden dejar muchos aprendizajes, y parte de esos aprendizajes están concentrados pues en este nuevo libro, El pensamiento indígena contemporáneo. Doctor López Bárcenas, nos estaba platicando antes de irnos a la pausa de, bueno, pues este asunto, algunos aspectos importantes de justicia que tienen que ver con lo que se escribió en este libro, participación política de las mujeres. También es otro tema que está aquí. ¿Cómo estamos? ¿Qué novedades? Bueno, ahí recuerdo el texto lo elaboran dos compañeras de Oaxaca, una zapoteca, una mixteca. Ellas lo que se plantean es, sin decirlo yo creo, pero es cuestionar esto, que las mujeres están excluidas del poder. Lo dicen dos mixtecas, dos indígenas. Pero para hacer eso, ellas dicen, ¿qué es el poder? O sea, el poder es acceder a cargos públicos, comportarnos como hombres en cargos públicos, y a partir de ahí van desarrollando la experiencia de ellas. El texto dice, por ejemplo, bueno, en la familia se construyen tipos de poderes que no los vemos. En la comunidad se construyen tipos de poderes que no los vemos.
Y así en la sociedad hay tipos de poderes que no vemos y que ahí estamos nosotros y que ahí queremos estar. Judith Bautista Pérez es una de ellas, Violeta Hernández la otra. Me acuerdo mucho porque generó problema y generó discusión. Y el asunto es que ellas dicen que en la comunidad, como el sentido es comunal, aún la familia es comunal, la comunidad es comunal y hacia afuera debería ser comunal, pues entonces la construcción del poder debería ser comunal. Es decir, no, el poder para ellas no está solo en los órganos de representación. No debería concentrarse ahí. No debería. Ponen un ejemplo ellas que a mí me parece que da para debatirse. Dice, cuando se hacen las fiestas, normalmente pues se invita al pueblo, se invita a otras autoridades, se invita a otros pueblos, y lo que ven los de fuera es que quien está quedando bien es el hombre, ¿no? Y ellas dicen, bueno, depende de nosotros si queda bien o no queda bien el hombre, porque si queremos que quede mal, pues nada más le cambiamos la comida y se acabó el asunto. Y hacemos la comida mal y ya se acabó el asunto. Entonces, creo que el tema da para decir qué estamos pensando por poder, qué estamos pensando en la construcción del poder, y que tiene que ver con otro concepto, yo creo que pusieron muy en boga los zapatistas, pero que ya es muy viejo, que incluso está en nuestra Constitución, el artículo 39. La soberanía radica original y esencialmente en el pueblo, dice la Constitución. En los pueblos dicen hay que mandar obedeciendo, ¿no? Era parte de las frases favoritas del subcomandante Marcos. Sí, pero no era de él, es una expresión muy de los pueblos. Cuando uno está en los pueblos, si uno va a una reunión y propone cosas que la gente no quiere, pues que no haga él, que se aviente, ¿no? Entonces son otras maneras. Que predique con el ejemplo. Exacto. Entonces, pues creo que lo que hay ahí pues es un debate sobre qué es el poder y cómo se construye otro tipo de poder más horizontal, ¿no? Que creo que eso nos invita ese artículo sobre la construcción del poder. Pero eso, ¿qué tanto abona a las prácticas o al marco legal que está construyendo o renovando constantemente, digamos, acá en este mundo occidental? Yo creo que muy poco. Más bien se le toma muy poco en cuenta. Por ejemplo, el año pasado, 2022, pues el INE, yo creo que de muy buena fe, quiso incluir a los pueblos indígenas en la legislación, pero lo hizo de tal manera que yo creo que no va a funcionar. Lo que hizo fue redistritar y dejar que los partidos pusieran cuotas, ¿no? Ellos ponían 43 diputados, si no estoy mal. Lo que ha hecho el gobierno, lamentablemente lo que ha hecho el gobierno en el Senado de la República, es decir que no, que eso no es posible, y lo quitaron. Eso que proponía el INE no pasó, y en la propuesta que hizo el presidente de la República, pues se quitó eso. Hay cosas peores, licenciada. En el 2019 se hizo una reforma por cuota de mujeres y se estableció que los gobiernos indígenas deben tener paridad en su composición. Los gobiernos. O sea que están decidiendo desde arriba los diputados no indígenas que cómo van a ser los resultados de las elecciones. A los partidos no se les pide eso, se les pide que sus candidatos sean paritarios, y eso me parece bien, lo de los partidos, pero que los gobiernos indígenas sean paritarios me parece un exceso. Eso ya tuvo muchos problemas. En Oaxaca ya muchos ayuntamientos se ampararon por eso, porque las elecciones salen como salen, ¿no? Pero en Oaxaca ha sucedido una cosa curiosa, porque cuando discute el INE este problema, los consejeros dicen que está mal, que se quiera obligar a los municipios a que sus gobiernos sean paritarios.
pero lo validan. Dice, está mal, pero que quede Pero va. así dicen, ¿no? Se ampara al municipio, la corte le da la razón al municipio y ahora el INE tiene un problema. Tenía hasta el año pasado, no sé si ahora ya lo resolvieron el 23, ¿y cómo les vamos a avisar? ¿Cómo les vamos a notificar que la corte les dio la razón si nosotros fuimos los que validamos eso y es muy probable que nos metan a la cárcel, ¿no? O que hagan algo? Y O sea, todo lo que se vivió, ¿no? Por este pensamiento centralista, digamos, exacto, sin considerar lo que las comunidades exacto, viven. Más que exacto. piden, quieren o convienen, viven. Y yo en creo su que día a más día. por una ideología de otra vez el asunto de la interculturalidad y la identidad, que ojalá nos dé tiempo y la tratamos, porque hay una idea de que en las comunidades las mujeres son excluidas, y es muy probable que en algunos casos sí, pero hay otros casos en donde ven las cosas distintas, como estas compañeras que escriben en el libro, y hay otros casos, conozco muchos casos que no me voy a entender, en donde no quieren participar porque es otro el rol que toca hacer. Bueno, pues regresando de la pausa, vamos a preguntarle sobre identidad e interculturalidad, que nos vaya explicando un poco acerca de eso. Pero a ver, en este par de minutitos que nos queda, platíquenos algo sobre este asunto de desarrollo. Dice uno de los artículos que también me llamó la atención, es que todos, no tiene desperdicio el libro, échale un ojito. Camino de Flores como práctica para el bienestar. A ver, cuéntenos. Cuando la compañera comienza a exponer, porque es una compañera también la que expone eso. En 2 minutos, porque ya nos vamos a la pausa. Dice, cuando llega usted llega al pueblo y le pregunta a la gente, ¿cómo está? Y seguramente dicen, un poco bien, un poco mal. No le están dando el avión como vulgarmente se dice, sino ella a través de un poco bien, un poco mal, va explicando la idea de equilibrio en su comunidad. Y a partir de ahí va y dice, ¿qué le dice desarrollo? En lugar de un poco bien, un poco mal. Desarrollo no le dicen nada, porque además no existe la palabra en su lengua. Y entonces ella dice, hay que volver a las comunidades para ver un poco bien, un poco mal para lo del equilibrio. ¿Qué significaría entonces? Bueno, pues vivir bien. Exacto, vivir tener bien. lo necesario para Así vivir es. sin tanta preocupación, Así es. con lo básico, comer, Exactamente. dormir, Exactamente. descansar, trabajar. Y ahí hay otro dato que no creo que venga en el libro, pero que aboda mucho hacia eso. Va uno a los pueblos, no los conoce, a veces ve a los señores ahí descansando, platicando, no sé, a las señoras ahí bordando, no sé, y dicen, ay, son unos flojos, no les gusta. No, es que no tienen en la cabeza la idea de acumulación de riqueza. Como lo tienen en Su bienestar está en otro lado, no en el Claro. dinero. Y a veces hasta envidiamos esa tranquilidad con la que se vive. Uno va por los pueblos, bueno, que a mí me ha tocado la fortuna de la Huasteca Potosina. Bueno, pues uno envidiaría esos tiempos que se dan para sentarse en las tardes, ya se bañaron, ya el calor está cediendo un poco, se ponen a bordar alrededor de las sillas en el patio de alguna de las casas y platican y comentan y se relajan, porque es parte de Sí. estos bienestares básicos, ¿no? Acceso al agua, a la alimentación, a la educación. ¿Y qué tipo de alimentación y qué tipo de aguas? Estamos grabando en enero, comenzando, estuve de vacaciones en la casa y pues, hombre, mi pueblo está catalogado como uno de la alta marginación, ¿no? Pues ya quisiera comer diario lo que me dan allá en la familia, ¿no? Bueno, pues un día nos invita a su pueblo. Vámonos a una pausa y regresamos ¿De qué pueblo es? Cuéntenos antes de Yo irnos a soy la pausa. de Santiago Juxtlahuaca, en la Mixteca Baja, en Oaxaca. Bueno, está muy lejos, si no, sí vamos a grabar hasta allá, pero bueno, algún día nos vamos, Fabis. Por lo pronto ya nos vamos a la pausa y regresamos para cerrar el programa en el último bloque. Continuamos.
Pareciera que está como de moda escuchar en los años recientes esta palabra de interculturalidad, que es lo políticamente correcto, y que creo yo que bien a bien no acabamos de entender. Platíquenos un poco, ¿qué significa esto de identidad e interculturalidad? Sí, bueno, se parte de negar un hecho que por mucho tiempo se aceptó, que las naciones, los estados se componían por una sola cultura. Ahora está demostrado que la mayoría de los estados en el mundo no son así, que solo por excepción son. Entonces, si hay muchas culturas, pues también se cuestiona el asunto de por qué unas instituciones para que solo atiendan una cultura. Eso hay en el fondo. Y también otra parte de esto es decir que todas las culturas, absolutamente todas las culturas, tienen algo que aportar, por eso se mantienen como tales, ¿no? Sí, y si tienen algo valioso que aportar, pues no tenemos derecho a excluirlas. Por ahí iría el asunto de la interculturalidad y de la identidad. Es decir, la identidad tiene que ver con que las personas tenemos rasgos culturales similares, idénticos con otras personas que nos juntan con ellas, pero a la vez nos separan de otras que tienen otros. Nos identificamos como parte de un grupo, pero Exacto. eso nos hace diferentes a otros exacto. grupos con características propias. Y la inter sería que cómo Convivimos, tendemos puentes, coexistimos. cómo tendemos diálogo, cómo tenemos relaciones para que podamos. Por eso un poco lo de la utopía. Y eso creo que tendríamos que tenerlo claro todos los mexicanos, porque es parte de nuestra realidad. No somos, mucho tiempo se dijo como de manera un poco más simple, ¿no? Norte, centro, sur, pero en realidad somos, parece trillada la frase también, pero no me gusta mucho, pero creo que aplica, pues somos muchos Méxicos, ¿no? Muchísimo En realidad. México, muchísimo México. Simplemente Oaxaca, ¿cuántos municipios tienen? 572 municipios. Nosotros nos asustamos con 58 municipios, imagínense. Y hay otros que tienen 2, 3, 5, ¿no? Sí, pero en lo que hay acá pues es esto del reto de tender puentes. Por eso es lo de la utopía en el libro, insisto. Pero lo que cuestionamos también es, pues, ¿cómo se hace eso? ¿No? Nosotros tenemos muchas instituciones que apuntarían a lo intercultural. Tenemos una Secretaría de Cultura de culturas, en muchos casos, que cuando uno ve sus proyectos, pues no más es el nombre. Tenemos un Instituto Nacional de Pueblos Indígenas que cuando uno ve, pues se dedican más a atender pobreza que diferencias culturales. Tenemos un INALI, tenemos programas educativos. Con tanto programa deberíamos ya ser muy interculturales, pero resulta que cuando uno lo comprueba en la práctica, pues no hay nada de eso. Bueno, pues en torno a este asunto me parece que el prólogo se inicia con 3 frasecitas que ilustran, creo yo, de manera significativa la importancia del pensamiento indígena contemporáneo, porque son gente cada vez que se prepara, que está superando todas estas adversidades de discriminación, limitantes económicas, y el prólogo, que está escrito por Elía Avendaño Villafuerte, dice qué hacen, qué piensan, qué saben, qué nos quieren decir. Creo que sintetiza de algún modo estos elementos básicos para poner más atención en nuestros pueblos originarios y conocer más de cerca el pensamiento indígena. Mira, estoy recordando el coloquio porque el compañero Fidencio Briceño es maya y es lingüista, y él explicaba una cosa. Cuando uno tiene oportunidad de ir a Mérida, una vez me metí a una librería y pedí un libro y me dice la chica, es que lo busco y no lo busco. Y yo dije... Por fin, ¿lo buscas o no lo buscas? Y lo que hace el compañero Fidencio es explicar la lógica de cómo arman ellos sus frases. Esa frase a mí me llevó a otra que se usó mucho cuando estuvo en boga la rebelión zapatista, que ellos decían, detrás de nosotros estamos ustedes.
y todos entendíamos que pues pobrecitos, querían decir estamos todos, pero no saben. Y otro lingüista ha demostrado que los que estábamos mal éramos nosotros, que ellos en su manera de estructurar frases era correcto lo que estaban diciendo. Tan solo eso, pongo eso como ejemplo de cómo deberíamos tener entendimiento de otras cosas. Yo quisiera decir que afortunadamente no todo está mal, pues. En nuestro centro, aquí en el Colegio de San Luis, hemos impulsado mucho el asunto de esto y afortunadamente ahora ya en el reglamento de Sistema Nacional de Investigadores y también en la ley que se propone la nueva ley que se propone de Ciencia y Tecnología, se habla de un concepto muy novedoso en la legislación, que es el pluralismo epistémico. Me parece importante. Lo que se propone en la ley es valorar estos nuevos conceptos de los que nosotros estamos hablando, darle su sentido en las ciencias, ponerlos y a dialogar con conocimientos técnicos, académicos y poder potenciar pues otro tipo de resultados, ¿no? Creo que pongo eso, pero ya hablamos también de la construcción del poder, pero ya hablamos un poquito de desarrollo, de justicia y todos estos temas que tenemos ahí alrededor. Creo que los que nos invitan a repensar nuestra vida cotidiana y nuestro quehacer y cómo pensamos las cosas también, ¿no? Y es que creo que en el fondo todos tenemos alguna herencia, como memoria colectiva, como mexicanos, como potosinos, como mixtecos, como al grupo con el que nos identifiquemos, porque pues partimos de grupos indígenas, porque son pueblos que nos dieron origen. ¿Qué resume usted en su texto? Porque vemos que también aporta ahí un artículo. ¿Qué destacaría o con qué cerraríamos en torno a esta importancia de conocer, de vivir sobre todo, el pensamiento indígena contemporáneo? Pues a mí como uno de los que comenzamos a juntar a los compañeros, compañeras para el coloquio, pues estábamos buscando cómo abrir y dijeron, no te hagas, a ti te toca abrir, no te hagas. Y bueno, yo lo que hice fue en principio un texto de contexto, es decir, explicando por qué el coloquio, la crisis en la que estamos viviendo, que ya hablé de la crisis civilizatoria, de la necesidad de remontar esto y sobre todo qué pueden aportar los pueblos indígenas en serio a esta otra. Yo creo que el libro se podría resumir así. Evidentemente, como también se dice ahí, 26 indígenas pues son nada en comparación con el conocimiento que pueda haber, pero como para abrir brecha creo que está muy bien. Yo estoy muy contento, ya lo dijiste, pero a mí lo voy a decir porque me da mucho orgullo. El libro se agotó en menos de un mes. Creo que eso a mí lo que me da es mucho ánimo, mucha esperanza, porque veo que hay necesidad de mucha gente de por lo menos curiosidad de qué es eso del pensamiento indígena contemporáneo. Pero hay otra cosa, me han escrito, hay una compañera del colegio, Coral García, que ahora hace un doctorado en la Universidad de Azcapotzalco, en sociología, y me dice que lo están llevando de texto. No, pues está muy bien, cosa de esa, ¿no? Me piden libros por paquetes, ya no tenemos libros, la verdad, por impresión bajo demanda. Yo no sé si la Universidad de Guadalajara todavía tenga algunos, eso sí no sé, ojalá todavía tuvieran, pero bueno, pues eso es lo que esperamos que aporte el libro y esperamos también que sea el inicio de un diálogo más amplio, más abierto, con más participantes, ¿no? Creo que es urgente. El libro, bueno, pues está coeditado por la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el famoso CUSH, y que, bueno, pues han tenido una importante participación e impulso en torno a esta cátedra Mahatma Gandhi, que como dijimos al principio, es quien logra pues empezar como a cohesionar todos estos esfuerzos, porque estas 26 indígenas de 16 pueblos originarios, ya nos decía el doctor López Bárcenas que provienen de muy diferentes perfiles, desde la sabiduría tradicional, curanderos, etcétera, hasta gente que se ha especializado en muchas universidades.
Y el hecho de que quiero señalar también, me parece que es importante el hecho que sea la cátedra Mahatma Gandhi quien lo edite, porque en el prólogo, en la presentación que hace Sonia de Otto, la representante acá en México, junto con el compañero Hugo Irrarica, que hacen la presentación, van encontrando incluso similitudes en conceptos de la India y en conceptos de algunos que se vierten en el libro, y eso me parece fabuloso. Tendríamos que decir entonces que si seguimos escarbando ahí, que el pensamiento indígena tiene un carácter universal. La Biblioteca Gandhi es un esfuerzo encabezado por el Colegio de San Luis y la Universidad Gujarat Vidyapith, espero haberla leído bien, que es la universidad fundada por Mahatma Gandhi en 1920, y su programa de extensión en México que se denomina Ora World Mandala. Esta necesidad de incorporar esta visión de las ciencias sociales, del humanismo, en las prácticas de ciencia, tecnología, innovación, etcétera. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que guste agregar ya para despedirnos? No, muchas gracias, y pues espero que siga circulando mucho el libro, que lo lean, que nos digan está bien, si está mal, si hay que abrir el diálogo, eso es lo que a nosotros nos importa. Bueno, por cierto, es muy activo en redes sociales, tiene su propia página web, así que bueno, pueden seguirlo. ¿Cómo lo encuentran? ¿La página web? Sí, mi página web es franciscolopezbarcenas.org. Y ahí tiene un montón de La materiales. mayoría de lo que he producido está ahí, salvo los que tiene derechos de otra impresión, cosas de esas. Mi Face, ¿me permites? Ese sí está raro, porque no trae mi nombre, es Zambalín. ¿Y por qué Zambalín? Eso es muy interesante. Se puede decir en tele, ¿verdad? Sí, claro. Un día Luis Hernández Navarro, el coordinador de opinión de la jornada, estaba haciendo un libro sobre personas que a él le parecía que habían aportado algo al movimiento indígena, y me incluyó, cosa que le agradezco mucho. Pero le había puesto al libro, o le quería poner al libro, algo así como Historia de Santos Laicos. Don Pablo González Casanova le dije, yo lo vi, dice, pues está muy bien eso de santos laicos, pero se me hace que son santos balines, no hacen milagros. Y a mí me gustó mucho la idea. El libro finalmente se llamó Sentido Contrario, pero a mí me gustó y yo le dije Zambalín. Un santo balín. Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado, y bueno, pues ya estaremos aquí platicando el resto de este 2023, si ustedes nos lo permiten, acompañándolos con información, con aportaciones, con hallazgos de investigación desde las ciencias sociales y las humanidades, aquí desde el Colegio de San Luis. Muchas gracias, soy Lidia Huache, pásela bien y hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se realizará la jornada Diálogos entre el arte y la antropología, el martes 7 de febrero a las 16 horas. Consulta el programa completo en nuestra página de Facebook. La Maestría en Gestión Sustentable del Agua del Colsan llevará a cabo el tercer coloquio de avances de investigación, el 7 de febrero a las 10 horas en el aula magna del Colegio de San Luis y Blue Jeans. Ya se encuentra abierta la convocatoria para el seminario La Historia Económica tras el Colsan. Revisa los requisitos para postularte. Tienes hasta el 31 de marzo de 2023 para enviar los documentos solicitados. ¿Quieres estudiar un posgrado con beca CONACYT? El Colegio de San Luis tiene abiertas las convocatorias de Maestría en Historia, Maestría en Gestión Sustentable del Agua y Doctorado en Ciencias Sociales. Conoce las bases en nuestras redes sociales y página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.